Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. Don Javier Carrizo, buen día. La muerte de la risa. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Aquí, feliz de la vida. Estamos vivos, respiramos, tenemos salud y escuchando cosas buenas que nos acaba de contar Samira. Eso me alegra, escuchar que los aeropuertos van a empezar a recibir turistas, activar la economía y definitivamente que cómo ha sido para el Banco Nacional, señor Carrizo, usted como gerente del banco, estos 2 años de pandemia y los 2 años y tanto de administración, ¿cuánto hemos crecido la cantidad de préstamos que hemos otorgado, el tema de la morosidad, para que nos haga una radiografía inicial esta mañana? Muy bien, mira, nosotros nunca paramos. El Banco Nacional enfrentó la pandemia día a día. Nos costó, desafortunadamente, perdimos 8 colaboradores en esta guerra contra esta terrible pandemia, pero siempre con el enfoque de dar servicio a los clientes sin importar las dificultades. El 2020 fue un año muy duro para Panamá, decrecimos un 17% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el Banco Nacional creció su cartera, a pesar de todo, porque seguimos prestando, porque dijimos, si el Banco Nacional para, se para todo. Y seguimos inyectando fondos a diferentes sectores de la economía. En el sector agropecuario, que dio la cara, creció nuestra cartera, sacó la cara por todos los sectores productivos, gracias a Dios, hacia una soberanía alimentaria. En el sector agropecuario, para centrarnos primero en este tema, en estos 2 años, ¿cuánto se ha desembolsado? Y también, el sector agropecuario es buena paga. Sí, el sector agropecuario, alrededor de 190 millones por año se desembolsan y se recuperan y se vuelven a prestar. El saldo de la cartera está alrededor de 612 millones. Él varía de 620 a 612. Queremos acelerar el proceso para poder desembolsar más rápido, porque parte de los problemas del banco era la burocracia y los procesos lentos. Entonces, desde el día 1 que nos sentamos en el timón de ese gran barco que se llama Banco Nacional, nos pusimos 3 pilares por los cuales íbamos a trabajar. El primero, el cliente. Pensar en el cliente, en su majestad, el cliente, como ahora se le conoce en Banco Nacional. 2, los propios colaboradores, retener y promover, incentivar a los colaboradores valiosos que tiene el Banco Nacional, que son muchísimos. Y 3, siempre trabajar con una filosofía de mejoras continuas, que es lo que hemos hecho. Y nosotros hablamos con hechos y no con promesas y palabras. Se refleja en las carteras, por ejemplo, en el sector de hipotecas residenciales. Banco Nacional el año pasado rompió un récord en su historia de monto de hipotecas desembolsadas. 5.089 familias obtuvieron su vivienda gracias al Banco Nacional. En plena pandemia. En plena pandemia. Inclusive en pandemia, esto es una cifra muy interesante. En el 2020, que fue un año tan crítico, con los negocios cerrados, con el desempleo creciente, con todos los problemas que todos sabemos que vivimos, desembolsamos más préstamos que en el 2017. Pero, ¿sabe que lo interrumpo? Porque creo que esto es bueno para resaltar. O sea, el Banco Nacional se arriesgó, se atrevió en pandemia a prestar. Y creo que es algo que tenemos que replicar quizás con el resto de la banca, con el respeto del resto de los bancos. ¿Cómo les ha ido en ese riesgo que tomaron de prestar 2020 y 2021? Bueno, la morosidad le afectó a todos los bancos con el tema de la moratoria, pero de un año acá ya se ha reducido a la mitad, anda alrededor del 3.5%. Se ha hecho un gran esfuerzo en contactar a la gente y que perdieran el miedo de acercarse al banco. Los bancos están para ayudar a los clientes, no están para quedarse con casas, con carros. ¿Cuántos refinanciamientos tuvo que enfrentar en pandemia el Banco Nacional? Alrededor de 500 millones en préstamos. Pero se hicieron y se contactaron, fue un esfuerzo titánico. 24/7, contactar a la gente uno por uno, porque cada situación es diferente al otro cliente. Entonces, afortunadamente se ha regularizado muchísimo.
todavía estamos en un 3.5% de morosidad, lo cual es aceptable. ¿Ese 3.5% cuánto representa? Sobre la cartera, ¿Sí? Alrededor de 135 millones. 135 millones. Eso no es mucha plata. en morosidad. Nosotros, la cartera del banco está en 5.200 millones de dólares. Pero algo importante, mira, ¿se recuerdan cuando vinimos aquí ya hace más de un año que hicimos la primera emisión de bonos del Banco Nacional? Bueno, tuvimos una conversa muy larga e interesante acá en este programa, que era la primera vez que el banco iba a los mercados internacionales a hacer una emisión de bonos porque nos vimos obligados ante tanta incertidumbre que no sabíamos si los tributos del Estado cayeron, las recaudaciones del Seguro Social cayeron, las contribuciones. Entonces, pensamos lo más apropiado era salir a buscar fondos por primera vez en los mercados internacionales. Y lo hicimos con un tremendo éxito. La suerte nos acompañó. Dios bendice al Banco Nacional de Panamá y a sus colaboradores. El día que salimos al mercado, el 4 de agosto del 2020, logramos colocar $1.000 millones, aunque había demanda, recuerda que lo conversamos, había demanda para 5.000. Pero lo importante es que en ese momento capturamos la tasa más baja en la historia de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es sobre lo cual se hace el precio. Como nosotros emitimos en dólares, se usa el bono de Estados Unidos como base para fijar el precio. Se le añade un margen de 200 puntos básicos, en otras palabras, de 2 puntos sobre lo que está el bono de Estados Unidos. En ese momento estaba en 0.50. Ayer, ese mismo bono estaba en 2.53. O sea, que fue acertada la... Mire, haciendo unos numeritos rápidos, si saliéramos hoy a buscar esos fondos a las tasas de hoy, le costaría al Banco Nacional casi $200 millones más en intereses en el periodo de tiempo. O sea, que ese es el monto que nos ahorramos. Que nos ahorramos. Ahora, entonces, por eso tenemos que colocarla. Por eso nunca paramos, por eso seguimos prestando. Porque ¿cómo? no es para sentarnos en la tesorería y sentarnos en esos fondos ahí. Hay que colocarlo. Entonces, hay que para ponerlo en nosotros, movimiento. mira, el mes de febrero, a pesar de ser un mes corto, fue un mes récord en número de hipotecas. O sea, todos los meses vamos rompiendo récord porque tenemos un equipo tremendamente comprometido que han entendido la misión del banco y poder decir que el año pasado 5.089 familias obtuvieron su casa, es mucho decir. En plena ¿Y pandemia, el récord de febrero cuál fue, disculpe? 34 millones, en un mes corto, que fue de más préstamos desembolsados en un mes. Entonces, y por parte de eso también, Susan, Hugo, es por todo el proceso de digitalización que ha llevado el banco. Del 2019 acá nos propusimos acelerar los procesos, porque en la medida que los aceleras, primero, acercas más es menos sufrimiento para los clientes que tienen que esperar meses y meses y meses y meses hasta que se desembolse su préstamo. También significa mayores ingresos para el banco. Mientras más rápido desembolsas, más cobras rápido. Más cobras más rápido. Ahora, este 2022, escuchándolo y de verdad que qué buenas noticias. Hoy ha sido un día de buenas noticias aquí en el programa. ¿Cómo esperan ustedes? Ya pasamos el primer trimestre, señor Carrizo. ¿Cómo esperan terminar este 2022? ¿Ustedes prevén que haya ajustes con respecto al tema de las tasas, de los préstamos? ¿Esperan, no sé si aumentar en el caso de los préstamos de hipotecas, las 5.000 y tantos viviendas, a que esto aumente? O sea, ¿cuáles son las expectativas para los meses que nos quedan del 2022? Mira, yo creo que el Banco Nacional, al igual que la Caja de Ahorros, seríamos los últimos bancos en hacer un ajuste en las tasas de interés. Nuestro rol es diferente al de la banca privada, que ellos tienen que proteger su capital, sus ingresos a sus accionistas. Nuestros accionistas es el Estado, el pueblo. Entonces, en la medida que podamos mantener la tasa, lo vamos a hacer. Y como mencioné, gracias a Dios pudimos captar $1.000 millones a una tasa muy atractiva, que ahí está. Nuestro costo de fondos no necesariamente se va a aumentar en la medida que se aumentan los costos de fondos de la banca privada, porque contamos con fondos del Estado. Además de los fondos privados que colocan con nosotros en ahorros, etc. O sea que yo no preveo una tasa inmediata en el 2022 de aumento de tasas en los préstamos del Banco Nacional.
Eso en el Banco Nacional. Otra historia será en la banca, Sí. en la banca privada, historia. triste y lamentablemente. Porque, y eso lo hemos conversado insistentemente a lo largo de los años, sube un suspiro allá en los Estados Unidos y aumenta en Panamá. Baja en los Estados Unidos y acá no nos enteramos. Usted le llega el correo y le dicen, te aumentamos la tasa de interés y te cuentan la historia de los Estados Unidos, pero cuando baja, las cosas se quedan iguales. Es algo que pasa en nuestros sistemas que debería ser corregido. Pero a propósito de sistemas y de correcciones, hubo una noticia que nosotros presentamos como buena hace ya un par de meses y quisiera saber qué tanto se ha avanzado en algo que es educación financiera. ¿Por qué digo educación financiera? Hombre, porque cuando usted tiene cuentas por cobrar, usted sabe lo que es un factoring y usted sabe en qué medida un factoring a usted le beneficia, ¿verdad? Y que es una herramienta. Claro. Entonces, aquí celebramos que con el problema que había con el sector agropecuario, se buscara la herramienta del factoring vía Banco Nacional a una tasa que era 4%, cuando en el mercado siempre está 15, 20% por allá un factoring, ¿no? Entonces, como a la semana hubo una protesta y veía a los dirigentes decir, y ahora nos quieren quitar el 4% con un factoring. Y me decía, bueno, esta es falta de conocimiento de una herramienta financiera. Es decir, se ofreció, pero el mercado no sabía lo que le estaba ofreciendo como herramienta. Eso ya se ha superado, este factoring ha funcionado, se ha tenido que quedar ahí, porque era una cifra muy... si la- 50 millones. Eran 50 Sí, ahí millones. está disponible. No se ha usado. Y se ha usado poco Ajá. hasta ahora, pero está disponible. Y es que hay liquidez en el sistema. ¿Ves? Pero se lo dijimos, aquellos que salieron a protestar quizás son los menos ineficientes. Todavía hay grandes sectores del sector arrocero que están buscando la eficiencia. El arroz de riego, por ejemplo, el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, el FLAR, ha ofrecido mucha asistencia técnica, pero lo más fácil es quedarse haciendo lo mismo sin invertir y pretender subir el subsidio una y otra vez. Oye, se subió 26% de subsidio, por amor a Dios, de un año a otro, y se siguen quejando. Entonces, sabemos que estamos en una situación compleja a nivel mundial. Eso lo sabe, y el Estado lo sabe, el gobierno lo sabe. Estamos haciendo todo lo posible, el Ejecutivo, para mitigar eso. En el caso, fíjate que ya a veces no es ni tanto el aumento de los precios de los insumos, sino la disponibilidad. Con el tema este de Ucrania, la guerra de Ucrania-Rusia, se va a sentir. El gran exportador de insumos, de trigo, ambos, se va a encarecer, pero entonces es una oportunidad, y lo que lo voy a decir lo digo del corazón, que empecemos a cambiar nuestros hábitos alimenticios también. Panamá produce buen maíz, Sí. Buena yuca. buena yuca. Podemos empezar Buen frijol chiricano. a probar y se hace suplementos de pan con maíz, con yuca, etcétera. Pero ¿cuánto para volver al tema del factoring, cuánto de ese factoring se ha utilizado? Se hace muy poco, como 6 millones. Como 6 millones de 50. Sí. Wow. Pero ahí está. No, nos han tocado está. la puerta, es un proceso y se está abriendo para los otros sectores que ya han dicho, han levantado la mano. Si el sector arrocero no necesita, nosotros sí. Venga yo, para acá. yo necesito que usted, rapidito, porque aquí la gente me dice, Susan, quiero entender qué es lo de factoring. Factoring el factoraje es un descuento de una factura. Cuando usted da un servicio y le emite una factura por su servicio prestado, si el que emitió la factura, en este caso el Estado, o una empresa sólida, Las compras. no, se la compra, las instituciones financieras se la descuentan, le adelantan el dinero reteniendo un pequeño porcentaje, dependiendo de cada institución, y descuenta la factura y usted tiene esos fondos inmediatamente. ¿En qué se diferencia de un préstamo? Que no necesariamente tiene que justificar, poner garantías, poner estados financieros, etcétera, etcétera, porque la factura misma se constituye la garantía. Hombre, es cuando hay una gestión de cobro y tengo una factura que sé que por lo general cobro en 3 o 4 meses, yo puedo tener acceso al efectivo en los primeros 15 días cuando tengo ya mi orden de compra y puedo entonces ofrecerla a un factoring. Insisto, el privado es carísimo, Bueno, aprovecho- pero para el sector agropecuario era... wow. Aprovecho para meter una propaganda. El Banco Nacional antes no tenía departamento de factoring. Hasta el año pasado que lo establecimos y está teniendo mucho éxito.
no solamente cuentas del Estado, Sí. cuentas privadas también, Así es. porque ¿Porcentaje? tenemos ¿Cuánto? tasa competitiva, dependiendo del Dime el deudor, promedio. del que emite, es alrededor del 7%. 7%. Óyeme. Bueno, y para los que siempre andan buscando dónde invertir plata, usted métase, investigue sobre el tema de los factoring, porque en realidad a veces las oportunidades están ahí, pero pienso que por no tener el conocimiento se desaprovechan. Y qué bueno que, mire, el tema del Banco Nacional, tasas bajas, no van a aumentar. Ese es lo bueno de los bancos estatales en plena pandemia, ¿no? Entonces, con el tema del factoring, usted te asesórese y de repente se va al nuevo departamento, el señor Carrizo, para que ahí le den toda la información. Ahora yo soy su ejecutiva de venta. Quiero hablarle de otra... Lo nuevo asusta muchas veces y una Sí. oportunidad se te convierte en un problema o te cierras una puerta Sí. por no saber aprovecharla, por no conocer la herramienta. Lo primero es eso, es la formación, entender de qué se trata. Métase en YouTube y agárrese un tutorial de factoring y luego se va para el Banco Nacional. Yo ando en esa, creo que soy banquera después, señor Carrizo. Mire, aquí hay otra buena noticia y esta me encanta, porque el Banco Nacional y el órgano judicial firmaron un convenio, señor Carrizo, para optimizar todo ese proceso de pago con el tema del trámite de las pensiones alimenticias. Quisiera que me hable un poquito de eso, porque de verdad que es tan engorroso. Yo respeto a las mujeres que tienen que ir a la Sí. puerta a buscar la plata y ver al hombre hasta con la otra. Dios del verbo, hábleme de, Bueno, este beneficio que van a tener ahora. Eso surgió a raíz de la comunicación que sostenemos constantemente con las sucursales, que cada día vivían la tragedia de las madres que iban a pedir una carta de saldo para poder ir donde el juez y probarle que la pensión alimenticia no le había sido acreditada. Luego esperar el proceso que el juez emita un edicto para después irlo a buscar, para después llevarlo a la policía. Era todo un viacrucis de nunca acabar. Y los niños pasando hambre, los niños no pudiendo asistir a la escuela porque el padre irresponsable no había pagado su pensión alimenticia. Entonces se hizo tanto ruido dentro de nuestras sucursales, de nuestros ejecutivos, que decidimos buscar un proceso que agilice eso. Y firmamos un acuerdo con el órgano judicial, con la presidenta de la Corte Suprema, estando presente la mayoría de los magistrados, donde ambos vamos a cooperar para establecer un sistema digitalizado donde el juez pueda acceder directamente a las cuentas de las madres beneficiadas, sin tener que esperar este largo proceso. Y ya se empezaron las pruebas con bastante éxito. Ya se nos asignaron los 4 juzgados que iban a ser pilotos Aquí en Panamá. en Panamá. Esperamos, y va a ser por todo el país. Esperamos el 1 de abril ya empezar a ponerlo en ejecución porque las pruebas han sido muy positivas. Fíjese que esto lo presentamos, recuerdo que estaba cerrando enero y lo presentamos aquí como una buena noticia, con el entendimiento de que las mujeres tienen una visión distinta de abordar los problemas. Y que en este caso las víctimas eran los niños, pero la mujer vivía como víctima también un camino a veces vergonzoso. De verdad que sí, era Así ser es. exhibida públicamente. Y decíamos acá, recuerdo claramente que no se había secado la tinta de la firma de la nueva presidenta María Eugenia de López, ¿verdad? Y que ya estaba firmando ese acuerdo. Y nos sonó a música porque es un tema de justicia social y que nos muestra cómo las mujeres tienen una visión diferente de abordar los problemas. Insisto en ese detalle, porque esto es todo un drama que se vive con este tipo de problemas familiares. Señor Carrizo. No hay una sola mujer que reciba pensiones alimenticias que te diga que es un proceso fácil. Obviamente hay padres responsables que sí pagan a tiempo, pero hay una gran cantidad de padres irresponsables que tienen que estar correteándolos. Y esto va a ser mucho más fácil al juez poder verificar sin tener que ese largo proceso de la pobre mujer. Tiene que dejar los hijos en la casa, probablemente 5, para ir al banco, Sí. para pedir una carta de saldo, para poder entonces ir al juzgado y demostrar que no se le ha pagado su pensión. Y a veces hasta se Eso va a llevan los acabar. niños. Ahora se puede hacer todo en línea. Todo en línea. ¿Y cuánto tiempo tardaría el proceso ahora? Bueno, estamos tratando de hacerlo lo más ágil posible. Dependerá también de la disposición de cada juzgado en usar la herramienta. Pero la herramienta va a estar ahí y vamos a estar en constante entrenamiento Qué bien.
para el uso de la misma. Hablemos un poco de los préstamos a la pequeña y mediana empresa. Sí. Hubo un capital que se destinó al Banco Nacional que tenía que trabajarlo con AMPIME, qué sé yo. Al final, ¿cuánto tiempo tienen ustedes administrando estos fondos y cuánto se ha desembolsado ya? Más de un año y se ha desembolsado. Era un programa, al final va a ser un programa de 300 millones. Los primeros 150 millones tomaron casi un año en desembolsar. No había demanda de crédito. También, ¿Cómo? No, en ese momento no había tanta demanda de crédito, aunque les parezca mentira. Ya se han beneficiado más de 3.000 MIPYMES. Lo interesante es que de diciembre del 21 a 1 de marzo se lograron colocar 30 millones de los 160 millones que habían desembolsado, hasta en 190, y 500 empresas nuevas fueron beneficiadas en estos 3 meses. O sea que Entonces el proceso se ha ido perfeccionando y se ha ido acelerando. ¿estos préstamos a cuánto ascienden, señor Carrizo? Estos 3.000 Mira, MIPYMES. el tiquete promedio de estos préstamos es $37,000. ¿Y se han flexibilizado los requisitos? Se han flexibilizado las condiciones. Recuerda que las condiciones las estableció el BID, Ok. el Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron los que pusieron los fondos. Nosotros Ok. somos un mero administrador Claro. a través de 29 otras instituciones que las publicamos, está en nuestro sitio web, bancos, cooperativas y financieras, para llegar lo más pronto posible. Hacemos un seguimiento constante. Se estima que se han preservado 12.200 empleos por este programa, y como dije, más de 3.000 MIPYMES ya han sido beneficiarias. Dígame algo, ¿en qué se ha flexibilizado el tema del acceso? Y lo segundo, esos requisitos, porque antes eran varios requisitos. Y lo segundo, en este momento ustedes siguen siendo los administradores del dinero, lo ponen a disposición del resto de estas instituciones bancarias y son básicamente estas instituciones las que ofrecen los préstamos y no Así el es. Banco Nacional. Correcto. Así es. El mismo banco sigue prestando en su banca comercial, pero es a través de las instituciones, de las 29 instituciones, para llegar a más gente. Si hubiéramos reducido esto solamente al Banco Nacional, se hubiera creado un cuello de botella y probablemente no se hubiera colocado ni una cuarta parte. Y el Banco Nacional no va a entrar en ningún momento también a prestar. Yo prefiero irme con el Banco Nacional. Por supuesto. Tenemos nuestra banca comercial, Ok. tenemos el factoring, estamos muy agresivamente en el área de consumo. No teníamos una división de Ok. pymes. El banco no, por alguna razón no contaba con una división de pymes. Entonces estamos especializando a ejecutivos para ir armando ya una división de pymes. Pero por mientras no podemos parar. Claro. Y estamos encima de las instituciones que han recibido los fondos. Para que los presten. Algunas nos han tenido que devolver. Unas cuantas, las menos. Porque se lo colocamos ¿Para y bueno, cuándo? ¿cuánto has colocado? Claro, para... Danos el tiempo. No, y si no todavía no. colocan Bueno, nada, regresan a devuélvame la plata. Así tiene que ser, oiga, Así choque es. las 5. Eso, muy bien. Está gerenciando como tiene que ser. El que no pone la plata circular, que la regrese para acá y usted la manda a donde la ponga. así mismo ¿En qué es. momento, señor Carrizo? Porque sabemos, y de verdad que qué bueno lo que se está haciendo en el Banco Nacional, no solo en otros aspectos, sino también ahora en el tema de los pymes. ¿Para cuándo usted cree que este departamento esté más fuerte, consolidado? Antes de retirarlo. Antes de retirarse. Es decir, que los pymes en Nos algún quedan 2 momento pueden ir directamente al Banco Nacional. Sí, bueno, el tema espacio también, aunque le parezca mentira. Estamos posiblemente adquiriendo la torre al lado de la nuestra, la de Cable & Wireless. Estamos en conversaciones, ya hubo unas aprobaciones de junta directiva de ambas instituciones para ampliar los espacios y brindar un mejor servicio a la clientela. ¿Cuánto se invertirá en la adquisición de este bien inmueble? Alrededor de 17 millones es el costo que llegamos en la conversación con ambas directivas, lo cual es muy favorable. ¿Cuándo piensan que ya será propiedad del Banco Nacional? Apenas pasemos toda la burocracia que toma, esperamos que este año. Bueno, Oiga, se necesita. y disculpe, ¿ya hay en el horizonte nuevas sucursales a propósito? Tenemos que ir a pedir de todas maneras la autorización, por eso no Claro. puedo confirmarlo como un hecho, la autorización del Consejo de Gabinete, etcétera, de Asena.
Sí, claro que hay más sucursales en camino. Nosotros vamos a abrir una nueva sucursal en Chorrera, donde está el Mall Las Anclas, que es no sé si lo conocen, pero vayan a visitarlo. Me parece uno de los centros comerciales más bonitos de Panamá y de diversión. Todas las familias divirtiéndose con los hijos. Ahí, en el On The Go, que abrimos un centro de préstamos, vamos a habilitar un par de cajas más porque está parando la gente. Entonces, Chorrera, que estaba realmente necesitada de más servicios del banco, nuestra sucursal de Chorrera de 1957, Wow. 64 años. Hace un par de días. Entonces, ¿qué podemos esperar? La nueva sucursal va a brindar mucha más amplitud, estacionamiento, etc. En Costa Abajo, Chagre, estamos abriendo una sucursal, estamos contemplando, las costas no estaban cubiertas de servicios bancarios. En Río Hato, en el mismo pueblo, ya sea la Junta Directiva del banco aprobó la adquisición de un local para hacer una sucursal en Río Hato. Qué bueno. Ahora que viene toda esta inversión de la mina para Colón, Donoso bueno, pero- o Martorrijos, aeropuerto. ¿qué va respuesta bancaria para allá? En Penonomé y el área, en La Pintada, Penonomé, tenemos tres sucursales, La Pintada y 2 en Penonomé, sirviendo esa área. Dígame una cosa ya para ir cerrando. Ahorita mismo, ¿a cómo está el porcentaje de interés del banco? Para toda esa gente que en este momento quizás está viendo opciones, señor Además, te voy Carrizo. a contestar de la siguiente manera. Es el mejor, El más bajo. el más bajo. El más bajo y el más competitivo del mercado. Bueno, miren, yo ahorita estoy que tengo que ir a retirar un desembolso. Me hubiera ido para el Banco Nacional, no me hubieran cambiado la tasa. Vas a buscar su cheque. No se puede cancelar, entonces voy para el Banco Nacional. ¿El Banco Nacional tiene préstamos de autos? No, ¿No? no ha estado en autos Caja de nunca. Ahorro se le fue adelante ahí. Sí, la Caja de Ahorros está en autos y lo hace muy bien. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro banco hermano, nuestro hermano menor. Además está liderizado por un gran ejecutivo, que es Juan Melillo. En donde no estaba el Banco Nacional, y eso pues, aprovecho para comunicarlo, eran préstamos interinos de construcción, que ya entramos. Yo lo primero que me pregunté cuando llegué, si tenemos 1.500 millones en hipoteca, ¿cuántos proyectos de estos hemos financiado? No dieron ninguno. ¿Y eso cómo va? No, es que nos salimos del sector de préstamos interinos. No sé si ustedes recuerdan el trágico caso de Prados del Este, Sí. Sí. que fue toda una tragedia desde todo punto de vista. Y en ese momento imputaron, inclusive hasta directivos del banco y el gerente. Y entonces se salieron de los préstamos interinos. Yo no creo que esa era la solución. Y menos porque el banco es el que da las hipotecas, es el que saca a los otros bancos de los préstamos interinos. Entonces entramos para cubrir todo el ciclo y hacerlo más expedito todavía. Yo espero que antes de retirarme pueda venir con nuevas cifras de los récords que se han roto en hipotecas, que más panameños están teniendo sus viviendas gracias al Banco ¿Y Nacional. préstamos de auto vendrán en algún momento? Ya que No hubo preguntas. lo vislumbro. Yo creo Ok. que está bastante bien servido En la caja de ahorro. en la caja y en la banca privada hace muy buen trabajo también, los préstamos de auto. Ahora, ¿el mercado del Banco Nacional para préstamos son funcionarios esencialmente? No necesariamente. ¿Público general, independientes? Mira, en el área de consumo, Sí. de banco, préstamos de consumo, la ventaja del banco en esta pandemia, esta moratoria, es que un porcentaje muy alto de la cartera eran funcionarios públicos, que no perdieron su trabajo. En hipotecas no es lo mismo. En hipotecas hay de todo tipo de clientes, del sector privado, muchísimos. Ahí se vio más afectada la morosidad, pero se está corrigiendo. Pero no es exclusivo. El Banco Nacional no es exclusivo para funcionarios públicos. Obviamente, le es muy conveniente a un funcionario hacer sus transacciones con el Banco Nacional. Estamos estableciendo la billetera electrónica nacional, que ya es un medio de pago por tu teléfono, que lo vamos a ir promoviendo más y más y más. Lo interesante es que no tienes que ser cliente del banco, puedes afiliar cualquier tarjeta clave que tengas en cualquier banco. Gracias por haber estado esta mañana aquí, don Javier. Esperamos que regrese pronto con más y mejores noticias todavía.
Gracias a ustedes. Gracias, gracias.